Quiero aprovechar este medio para saludar a mis amistades, mis amigos en la fe, mis hermanos en la fe, también a familiares y a todas las personas que tienen acceso a mi canal. Y quiero decirles que he creído lo que la Biblia dice. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que el nacido de nuevo es como el viento, que nosotros oímos el viento, eso se lo dijo a Nicodemo Jesús, que el viento sopla y no se sabe de a dónde viene ni a dónde va, y que así es el nacido de nuevo. Yo lo creo porque a veces estoy en un lugar y de repente estoy en otro, porque Dios ha determinado convertirme en un mensajero de su palabra, y he aprendido también que la Biblia dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien mayor a todos, dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. Y en cada viaje misionero, ese es el propósito, hacer el bien, anunciando buenas nuevas. Y estoy a la expectativa que este es un viaje más donde la gloria de Dios se manifiesta a través de la disposición que mi corazón tiene para poder dar de gracia lo que de gracia he recibido. Así es que estén atentos, que les voy a estar publicando lo que voy a estar haciendo y los lugares donde voy a incursionar en este viaje. Les pido sus oraciones a los que son creyentes, a los que son fieles oyentes del programa Proclamando a Jesucristo. Estaré poniendo siempre cortos mensajes por este medio. Y los que no se han suscrito al canal de Iglesia de Cristo, Libertando a los Cautivos, les invito a que lo hagan, porque allí estarán informándose y también estarán aprendiendo de la palabra de Dios, y los que la conocen pues también se estarán deleitando al escuchar lo que voy a transmitir ahí. Déjeme decirle que para mí es una bendición poder decirle que Dios es un Dios de tiempos y de oportunidades, y todo tiene su tiempo. Pues el anhelo de mi corazón siempre ha sido estar sirviendo juntamente con mi familia, pero por alguna razón siempre tenemos que estar así, viajando, y este es el plan de Dios, y estamos dispuestos a aceptar su voluntad siempre y cuando Él tenga las puertas abiertas para poder viajar. Pues lo voy a hacer con libertad, porque Él es el que provee. Gracias a todos los hermanos en Cristo, que son los que hacen posible que estos viajes se lleven a cabo. Gracias a aquellas personas que tienen su corazón dispuesto para compartir y poder aportar para que pues la obra de Dios se lleve a cabo. Sin la ayuda de Dios y la colaboración de ustedes, obviamente no se me permite mencionar los nombres, porque una de las cosas que yo he aprendido y he respetado también es a las personas que cuando se han acercado a darme una ofrenda, no lo publico, porque me dicen no queremos que nadie sepa. Y otra es que cuando yo hago también lo mismo, cuando yo puedo ayudar a alguien, no me gusta publicarlo, aunque de repente tenemos que pedirle perdón al Señor, porque eso a veces nos limita de motivar a otros a que aprendan a sembrar, ¿verdad? Porque es bonito cuando si uno publica lo que hace, no para que lo elogien, sino para poder motivar a otros, que es bonito ayudar. Por eso les mencioné el versículo de Gálatas, donde dice: así que si según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Déjeme decirle que cuando en mis primeros viajes misioneros, el propósito era ayudar a personas no creyentes, a los que no quieren del evangelio, porque alguna pequeña donación que se les hacía, pues yo quería usar eso como una forma de entrar con el mensaje. Pero cuando vi personas de la fe en Cristo que vivían con necesidades, entonces empecé también a compartir con ellos, y aprendí que dar una ayuda a alguien es hacer el bien. Y entonces
yo no hago acepción de personas porque Dios tampoco hace acepción de personas. Entonces dice la Biblia que Dios hace que el sol nazca para todos, alumbra hacia todos, buenos y malos. La lluvia cae para todos. Yo recuerdo hace muchos años, yo me ponía a meditar que cuando caía lluvia en mi propiedad, donde yo tenía los cultivos, le cuento que caía primero en las propiedades de otras personas que son enemigos del evangelio. Allá caía primero la lluvia, donde no querían saber del evangelio de Jesucristo. Y allí caía, y después caía en mi parcela. ¿Y sabe qué? Allí aprendí a darme cuenta que lo que dice la Biblia es verdad, que la lluvia Dios le envía para todos. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, en la obra misionera que yo desempeño, pues es igual. Yo no hago acepción de personas. Colaboro donde hay necesidad. Y cuando digo colaboro, no es solamente con dinero, porque en mi viaje misionero los que me conocen ya saben que yo no soy de los misioneros que anda dinero. Lo que ando es la presencia de Dios conmigo. Ando este libro y lo ando, ¿verdad?, como el manual que me ha instruido toda mi vida desde que soy un hijo de Dios, y lo he puesto en práctica, las enseñanzas que dicen, y eso es lo que a mí me bendice, llegar a lugares donde no llevo dinero, pero llevo la palabra de Dios y la presencia de Dios conmigo, y hemos orado que supla conforme a la necesidad que tiene la gente, y Dios ha suplido. Dios ha dado que la tierra fértil produzca. Entonces, cuando yo conozco eso, ¿por qué tengo que mezquinar eso? Si conozco un Dios que provee. Hace poco yo compartía que a raíz de que soy hijo de una mujer viuda, mi mamá enviudó muy joven, yo fui el último hijo que quedó con ella, y recuerdo que mamá, ella nunca tuvo escasez, aunque vivíamos como pobres según los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios no, porque mamá tenía una relación con él. Dios siempre le proveyó, tuvo hijos que la amamos, y Dios nos bendijo de una manera especial. Entonces conozco a ese Dios. Entonces, si yo conozco a un Dios que cumple lo que promete, yo debo de llevar el mensaje donde quiera que yo voy. Ese es el mensaje que yo anuncio. Por ejemplo, yo aconsejo a las familias y les digo, el que honra a padre y madre, dice la Biblia que le va bien y es de larga vida. Si aconsejo a matrimonios, yo les digo, si no hay amor, es imposible. Una pareja que no tiene amor el uno hacia el otro, definitivamente, ¿qué están haciendo juntos? La Biblia habla claramente que por la dureza de corazón el divorcio se ha llevado a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que también dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, pero si la unidad Dios no la dio, entonces, ¿qué están haciendo? Entonces, esa es la riqueza que ando llevando. Ya en cualquier lugar donde yo voy, siempre hay terreno para sembrar la palabra de Dios. Y cuando yo siembro la palabra de Dios en el corazón del hombre, y esas personas empiezan a vivir, porque ese es el asunto, que hay gente que anda la Biblia, anda predicando la palabra de Dios, pero no anda la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están en pecado, están en desobediencia, y lo único que quieren vivir es de lo que andan predicando. Pero qué lindo es cuando predicamos la palabra de Dios y andamos con la presencia de Dios, porque allí Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios se manifiesta, llevando sanidad, llevando provisión, llevando restauración, llevando a cabo la manifestación de su presencia. Entonces, mis viajes misioneros, eso representan. Hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, a mis hermanos en la fe. Entonces, cuando yo voy a una iglesia, yo no llevo dinero, pero llevo la palabra y la presencia de Dios,
y de lo que ahí dije es de parte de Dios y tendrá en su momento el cumplimiento. Yo estoy celebrando en mi corazón algo que Dios me puso en una oportunidad. Allá en los Estados Unidos, en una ocasión fuimos a ver una propiedad que estaba en venta y mientras yo estaba ahí, Dios habló a mi corazón y me dijo: oye el canto de las aves en este lugar. Una propiedad donde las aves llegan a comer semilla, porque hay mucha semilla en ese lugar, un lugar muy, muy bonito. Y recuerdo que Dios me dijo: oyes el canto de las aves, este lugar viene muchas aves a comer porque hay mucha semilla, y así será en el futuro este lugar. Aquí muchas personas vendrán porque habrá mucha comida, mucho alimento, porque habrá mi palabra, estará mi presencia, y eso saldrá de aquí hacia muchos lugares. Entonces estoy celebrando eso en mi corazón porque estoy viendo el cumplimiento de eso que Dios me puso en mi corazón hablar. Entonces cuando yo voy a los lugares y hablo, procuro hablar de parte de Dios para poder bendecir a creyentes y no creyentes. Y ahí se cumple el hacer el bien a todos siempre que yo tengo la oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces yo quiero animarlos a ustedes a que se suscriban al canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, porque es un canal que lo he creado para predicar la palabra de Dios, para compartir con la gente que si están en pecado no tendrán acceso a la presencia de Dios, al menos que se arrepientan de sus pecados, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces lo que tiene que hacer usted, si está en pecado, es ponerse a cuenta con Dios, confesar su pecado, y Dios lo limpiará de toda maldad. Y lo más lindo, ¿sabe qué es? Que cuando Dios perdona, no se acuerda de nuestras iniquidades. Entonces, eso es lo bueno de este mensaje que yo ando llevando, hablándole a la gente, que si confiesa el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo de toda maldad. Y aparte de eso, aquel que está en pecado, destituido de la presencia de Dios, le ando anunciando que solamente es creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Pero creer representa que tenga usted un cambio en su vida, comenzando con el cambio en la mentalidad, porque la vida del creyente es el cambio en la mente. Cambio de mente le traerá cambio de vida, porque si usted dice: yo recibo a Jesús como mi Salvador, pero usted sigue viviendo una mentalidad negativa, usted no va a progresar en el Evangelio. Pero si usted su mente la transforma a darle credibilidad a lo que sus ojos leen, a lo que sus oídos escuchan de la palabra de Dios, y empieza usted a vivir una vida que nunca había vivido, usted ya viene a convertirse en nueva criatura, y da promesa la palabra, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Quizás usted lo pueden seguir viendo como un sinvergüenza, como una persona de doble vida, cuántas cosas podrán decir. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años yo estaba en Ministerio Selín, Maryland, en una actividad. Había venido un predicador de New Jersey, y de hecho que es un hombre que le amamos mucho, mi pastor Néstor lo ama mucho, que es el hermano Milton Méndez. Vino a predicar a Ministerio Selín en Maryland, y recuerdo que él predicó un mensaje que yo tomé una porción del mensaje para mí, porque él predicó acerca de aquella mujer que le dijo al esposo que hicieran un aposento para el siervo. Creo que de la tsunamita está hablando ahí. Entonces, déjeme decirle que cuando él dijo que todo siervo de Dios
todo creyente debía de anhelar tener en su casa un aposento para hospedar. Y en ese tiempo recuerdo que mi casa era una casa pequeñita, que de hecho es la misma casa que tengo, pero ya he hecho unos anexos. La casa era de 2 habitaciones y en una de las habitaciones era donde vivía mi esposa, porque de hecho esa casa la compré estando yo en los Estados Unidos, y mis 3 hijos en otra habitación. Allí estaban las 3 camas, entonces no teníamos espacio. Cuando personas nos visitaban había que ponerlos a dormir en un colchón en la sala o en el pequeño comedor, a veces está en la cocina, entonces no había espacio. Y entonces cuando el siervo dijo que uno debía de anhelar tener un aposento como esta mujer que le dijo al esposo que hicieran un aposento donde pusieran una cama, una mesa y un candelero, tener un aposento en la casa para hospedar a los siervos. Y yo le dije, Señor, tú sabes que mi casa es tan pequeña y mi esposa me cuenta que hasta en la sala hay que poner. Entonces yo sé que un día eso que el siervo está diciendo, yo lo voy a obtener y tú me vas a proveer. Y en mi primer viaje misionero, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Empecé a visualizar un pequeño aposento y empecé a trabajar en eso. Y ya llevo muchos viajes misioneros y ahora tengo el privilegio que aquí en este lugar le estoy compartiendo, donde ahorita tengo 2 camas, tengo como 60 sillas acá, hago reuniones de vez en cuando, no siempre acá, por algunas razones no he podido establecer reuniones ya con horario fijo, pues acuérdese que yo estoy siempre en el campo misionero, que voy, me vengo, como le vuelvo a repetir, como el viento que se oye su sonido y no se sabe a dónde viene ni a dónde va. Si está el hermano Moya ahorita que va para un lado y para otro llevando a cabo la obra misionera. Entonces lo que le quiero decir es que aquello que anhelé ya es un hecho. Entonces yo pude darme cuenta que nosotros los ministros del Espíritu andamos llevando el mensaje y aquel que lo atesora, hay resultados de eso. Este mensaje que ese hombre dio, esa porción yo la agarré para mí y anhelé tener ese aposento. Ahora ya lo tengo. Aquí muchas personas se han hospedado, familias, hermanos, siervos. Entonces tenemos la bendición de ser portadores de su palabra, de su presencia, hablar de parte de Dios. Yo estaba meditando también lo que dice la Biblia, que creo que está en Proverbios 28, donde habla acerca que está hablando perdón, el 28 creo que era, no lo voy a encontrar de momento, pero estaba hablando acerca de la visión, de que donde no hay visión o también donde no hay profecía, dice la palabra. Creo que eso lo voy a buscar después. Aquí está, 29 de Proverbios. Se lo menciono porque estoy hablando de muchas cosas en esto que estoy compartiendo, porque le va a bendecir si le pone atención. 28:19 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante estar atento a la palabra profética que sale espontánea de nosotros los ministros del Espíritu, de nosotros los siervos de Dios. No solamente estar atentos a lo que está escrito aquí, porque de momento vamos a hablar de parte de Dios. Por ejemplo, esa palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo se va a cumplir cuando viene de Dios. La palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, lo dice aquí también la Biblia, que es la palabra misma, la palabra de Dios a la cual debemos estar todos atentos. Dice también que en ningún momento la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron. Entonces está al alcance de todos, de buenos y malos está al alcance la palabra profética. Pero cuando ya somos creyentes y estamos atentos al mover profético, al mover de la palabra, entonces debemos de aprovechar. Entonces yo he tenido el gran privilegio en mis viajes de tener la gran bendición
de aprovechar los tiempos. Mire que cuando venía en el avión, yo luché por no venirme en medio, porque en el avión pues los asientos están en filas de 3 y uno va a la ventana, otro va al centro y el otro en el pasillo. Entonces luché por ir en ventana y no se pudo porque me gusta ir en la ventana. Pero ¿sabe por qué? Porque venían 2 hombres donde yo pude predicar 3 horas. Me tocó compartir la palabra de Dios por 3 horas en el avión. ¿Sabe por qué? Porque empecé, inspirado por el Espíritu Santo, a hablar de parte de Dios. Y los 2 hombres empezaron a comerse el mensaje, a deleitarse como cuando usted se está comiendo un mango bien madurito que se siente el jugo rico. ¿Sabe qué? 3 horas desde Houston hasta Honduras, son 3 horas desde el aeropuerto en Houston hasta Palmerola. Yo no pude parar, ¿sabe por qué? Porque yo les decía, perdón, ya no voy a hablar más, porque quería como dejarlos descansar. Y aquellos hombres estaban como una esponja atesorando. Entonces, he podido darme cuenta que mis viajes tienen un propósito. Recuerdo que cuando estábamos ya despidiéndolos en la iglesia, pues el pastor oró por mí con los ancianos en una reunión que tuvimos. Y luego, el día viernes por la noche hubo reunión y mientras estábamos con el grupo de servidores, los servidores oraron y uno de ellos me dijo que este viaje traía pues algo especial porque se iban a cambiar ambientes y tremendo porque el ambiente en ese avión, ahí en esos asientos donde veníamos, cambió totalmente cuando yo empecé a hablar de parte de Dios. Y un bonito testimonio tengo guardado aquí en mi corazón de lo que Dios hizo a través de la disposición que Él me ha dado de poder hablar inspirado de parte de Dios para poder bendecir a las personas que están a mi alrededor. Entonces yo quiero invitarles a ustedes a que estén pendientes siempre y que sepan que los mensajes que estoy transmitiendo de 30 minutos pues son largos porque los comparto en la radio. Ahora esos pequeños short, pues una es para hacer crecer la audiencia, otra es para alimentar con un pequeño bocadito a personas que justo necesitan. Por ejemplo, yo con solamente este versículo que dice, Proverbios 29:18, que sin visión el pueblo se desvía, sin visión el pueblo se sale del camino. Pero aquí lo dice en Reina Valera, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces nosotros somos bienaventurados si guardamos la palabra de Dios en un corazón limpio. Estamos en un tiempo, amados hermanos, de aprovechar. Entonces los mensajes de 30 minutos son para la radio. No sé si algún día lo podamos compartir en radio, pero sí quiero decirles que se suscriban al canal si no se han suscrito. Pero otra cosa que les quiero recomendar, y por favor se lo suplico, es que hay mucha gente, por ejemplo, en Facebook yo tengo casi 3,000 seguidores, pero lo hacen anónimamente, ven lo que publico, no le ponen like, no lo comparten. Entonces de esa manera no están ayudando para que se expanda lo que yo estoy haciendo, porque fíjense que si todos los que ven mi contenido, que de hecho es un contenido que es para bendecir, entonces si todos le pusieran like y lo compartieran, estuviéramos recaudando fondos para poder seguir bendiciendo, para seguir trabajando en la obra misionera, porque también se necesitan los recursos. Porque si no hubiera habido para comprar el vuelo, tampoco hubiera viajado. Si no tuviera para movilizarme, se necesita el dinero. Entonces es una forma, ¿verdad? Y lo menciono aquí porque yo no estoy publicando cosas que no son edificantes. Y definitivamente se necesita la ayuda del pueblo de Dios para hacer crecer el canal. ¿Por qué? Porque si no se va a poder, porque la gente no quiere. Gente que no es creyente no quiere ver este contenido que yo publico, porque no es entretenimiento, esta es alimentación para el pueblo de Dios, pero también predico llamando a la reflexión a la gente que no es creyente, que vengan a Cristo si quieren vivir una vida tranquila acá o con las promesas a su favor, tendrán que convertirse. Entonces,
contenido no es muy bien visto por la gente. Ahora, si yo publicara tonteras, estuviera haciendo, a estas alturas, yo ya fuera millonario. ¿Sabe por qué? Pero como el deseo de mi corazón es cumplir el llamamiento que Dios me ha hecho, que es de anunciar su palabra, que es de llevar el mensaje a las naciones, entonces lo único que me he dedicado más es no enfocarme a lo material, sino a lo espiritual. Entonces, el Señor va usando a determinadas personas que han determinado en su corazón aportar en la obra misionera. Bueno, de hecho, toda la iglesia, la casa, yo debo de honrar, en primer lugar, a mi pastor, honrar a todos los que se congregan, porque todos son parte de la obra misionera que yo y otros siervos estamos llevando a cabo, porque habemos varios misioneros, que estamos, está el hermano Guillermo, que es un misionero, con la diferencia que trabajamos de diferente forma, pues se lo ha llamado el Señor a trabajar en una forma diferente a la mía. Con esto no quiero decir que no estamos unidos, claro que sí. Algún día, aquí donde usted me ve, lo vamos a tener a él y su esposa compartiendo con ustedes para que ustedes vean que el campo misionero es extenso. Ellos están yendo a Guatemala y muy pronto van a venir a Honduras y quizás vamos a ir juntos a otro lugar. Entonces estamos en un mismo camino, en una misma dirección, porque llevando las bendiciones, llevando el anuncio del evangelio, llevando algún regalito a las personas. Entonces estamos trabajando en ese campo misionero donde el propósito es anunciar la verdad, anunciar que Cristo viene. En el campo misionero yo eso es lo que ando haciendo, llevando el mensaje de buenas nuevas de salvación a los perdidos y a los creyentes que no han aprendido a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pues déjenme decirle que les estoy enseñando. De hecho, Dios me ha dado el privilegio de compartir con muchos pastores que la visión de ellos estaba un poquito torcida. Ahora, a través de la amistad que tenemos, pues se ha podido llegar a la conclusión que se necesita de consiervos, se necesita de amigos en la fe, se necesita de compañeros de milicia para poder enderezar lo que se está torciendo. ¿Por qué? Porque si andamos con un mensaje cristocéntrico, vamos a poder ayudar. Así es que ya se están culminando los 30 minutos. Y déjeme decirle que para mí es una bendición. Yo creo que sí, Dios me va a dar el privilegio de compartir esto en la radio y va a ser de bendición. Y quiero aprovechar, agradecerle una vez más a todos los que hacen posible la obra misionera. Unos con aporte económico, otros con sus oraciones, con sus buenos deseos. Eso es lo que necesitamos. Porque ¿de qué sirve que yo anduviese mucho dinero sin la presencia de Dios? No haría nada. Pero andando poco dinero, pero con la presencia de Dios, en el momento de la necesidad, Dios va a suplir. Déjeme decirle que el primer viaje misionero que yo llevé a cabo, lo hice totalmente sin dinero, totalmente sin nada, sin tener dinero en los Estados Unidos ni aquí en Honduras. Pero de momento, mi familia no sabía. La única que siempre ha sabido cómo hemos vivido la vida en el Señor es mi esposa. Y la honro ante ustedes y ante la presencia de Dios, que ha sido la ayuda idónea que Dios me ha dado para trabajar en el ministerio. Pero mis hijos nunca sabían que estábamos sin dinero. Y recuerdo que una mañana me fui a una pequeña finquita que había en ese tiempo, muy solar, que era en esta parte donde estoy yo ahora, donde está construido este pequeño edificio. Y déjeme decirle que levanté la mano al cielo y le dije: Señor, tú me prometiste darme los recursos si yo te servía. Y es lo que estoy haciendo. Y me siento feliz que aunque no tengo dinero, pero tengo tu presencia. Así es que tú sabes que yo necesito, pero tú me lo vas a dar en el momento que sea preciso. Pero tú sabes cómo está la situación. ¿Y sabes qué? En ese mismo instante me cae un mensaje donde alguien está mandándome a decir que Dios le ha dicho que su siervo necesita ayuda, necesita recursos económicos. Y mire, recibí la bendición de Dios. Entonces aprendí a que mi viaje no es de estarle pidiendo a nadie.
Yo no le pido recursos económicos a nadie. Y Dios toca los corazones de una manera especial. Entonces, quiero dejar esto plasmado aquí como un recuerdo que los viajes misioneros así lo estoy llevando a cabo. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos en este medio siempre y cuando Dios nos dé el privilegio. Amén.